Territorio de Arizona, 1871. El humo aún salía de las carretas dispersas cuando las encontró. Un hombre agarrándose el hombro ensangrentado, 5 niños aterrorizados acurrucados tras un cofre volcado y 23 cuerpos refrescándose bajo el sol del desierto. La mujer apache había oído los disparos resonando en el Cañón del Diablo al amanecer, pero al llegar al lugar de la masacre, solo quedaba el silencio. Lo que descubrió cambiaría 6 vidas para siempre, aunque tenía todas las razones para dejarlas morir. Illana se movía como una sombra entre el mezquite retorcido y el palo verde, sin hacer ruido con sus pies calzados con mocasines sobre el suelo rocoso. El acre olor a pólvora, mezclado con el aroma cobrizo de la sangre, le inundó la nariz al acercarse a los restos de lo que había sido una caravana con destino a California. 12 carretas habían partido de Tucson hacía 3 días, transportando familias que buscaban una nueva vida en las tierras prometidas más allá de las montañas. Ahora yacían esparcidas como juguetes rotos por el fondo del cañón. Se agazapó tras una roca, con sus ojos oscuros escudriñando la carnicería. Su gente no había hecho esto. Las huellas contaban otra historia. Caballos cerrados, no los ponis descalzos de los apaches. Eran botas de hombres blancos en el polvo, balas de hombres blancos entre los muertos. Bandidos, probablemente atacando a familias lo suficientemente valientes o lo suficientemente insensatas como para cruzar territorio apache con una escolta mínima. Un suave gemido captó su atención. Detrás de una carreta volcada, vio movimiento. Ayanna esperó, paciente como el halcón que volaba en círculos. Otro sonido. Una voz de hombre, baja y tranquilizadora. Contó los cuerpos visibles desde su posición. Hombres, mujeres, niños, todos despatarrados, en las grotescas posturas de la muerte súbita. Pero en algún lugar entre aquellos escombros, la vida persistía. Podía irse ya, debía irse ya. Su propia gente la consideraría insensata por lo que estaba considerando. Los colonos blancos solo habían traído problemas. A los apaches. Sus soldados cazaban a los de su especie como animales. Sus enfermedades habían matado a su hermano menor. Sus promesas no significaban nada. Sus tratados eran menos que polvo. Pero el llanto continuaba, un sollozo infantil que atravesaba su determinación como un cuchillo atravesando la piel de un ciervo. Thomas Brennan se apretó la herida de bala en el hombro, intentando detener la hemorragia mientras mantenía tranquilos a sus hijos restantes. El ataque se produjo al amanecer, justo cuando desmontaban el campamento. Jinetes con pañuelos cubriéndose el rostro habían bajado del borde de la roca, disparando. En 10 minutos, su mundo había sido destruido. Su esposa Martha yacía a 20 metros de distancia, derribada mientras intentaba alcanzar a su hijo menor. Se obligó a apartar la mirada de su cuerpo inmóvil, concentrándose en los 5 pequeños rostros que dependían de él para sobrevivir. Rebecca, de 12 años, sostenía al bebé Samuel. Su rostro surcado por las lágrimas intentaba ser valiente. Los gemelos, Johnny y Jamie, de apenas 8 años, se abrazaban detrás de un barril de agua. Grace, de 10 años, se apretaba contra su costado sano, temblando. «Papá, ¿qué hacemos ahora?», susurró Rebecca, con una voz apenas audible. Thomas miró la herida de su hombro. La hemorragia había disminuido, pero se sentía débil. No quedaban caballos con vida. Los bandidos les habían disparado o los habían ahuyentado. El agua escaseaba y la comida estaba dispersa. El pueblo más cercano estaba a 3 días de camino, a través de un desierto hostil, y eso era para un hombre sano que viajaba solo. «Ya encontraremos una solución», Becky dijo, aunque no tenía ni idea de qué. Fue entonces cuando la vio. La mujer apache emergió de detrás de las rocas como si hubiera salido de un sueño o una pesadilla. Vestía un traje tradicional, una falda y blusa de piel de venado adornadas con cuentas, su largo cabello negro trenzado con plumas y plata, un cuchillo colgado a la cadera y portaba un rifle con naturalidad. Thomas, instintivamente, empujó a sus hijos aún más atrás de la carreta. Ayanna se detuvo a 9 metros, observando a la familia. El hombre estaba herido, pero no moribundo. Los niños sí,
asustados, pero ilesos. Podía ver la determinación en sus ojos, si luchar o rendirse. Con el brazo herido y 5 pequeños que proteger, tenía pocas opciones. «Están heridos», dijo en un inglés cuidadoso, con el acento musical de su pueblo. Thomas parpadeó sorprendido. Había esperado gritos de guerra y violencia, no conversación. «No buscábamos problemas», consiguió decir. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «Los problemas ya te han encontrado, hombre blanco». Se acercó, ignorando su tensión. De cerca, pudo ver que la herida estaba limpia. La bala había atravesado sin tocar el hueso. Viviría si la infección no se hubiera instalado. Los niños la observaban con los ojos muy abiertos, con el miedo y la curiosidad en sus jóvenes rostros. «No pueden quedarse aquí», dijo, recorriendo con la mirada el lugar de la masacre. «El olor a muerte atrae a depredadores, tanto de 2 como de 4 patas». Thomas se puso de pie con dificultad, tambaleándose ligeramente. «Les agradecemos su preocupación, pero no podemos ir a ninguna parte. Mis hijos morirán en el desierto», terminó Ayanna sin rodeos. «Y tú también, con esa herida, sin caballo ni agua», dijo Rebeca con voz débil, pero decidida. «¿Vas a matarnos?» Ayanna miró a la chica, con el pelo del color de la seda del maíz y los ojos como el cielo invernal. Le recordaba a alguien, aunque el recuerdo era demasiado doloroso para recordarlo. «Si quisiera que murieras, niña, ya estarías muerta». «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Thomas. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué quería ella? Venganza por el sufrimiento de su pueblo, justicia por los agravios cometidos contra los apaches, o quizás algo más simple, demostrar que aún existía la misericordia en un mundo cada vez más oscuro. «Mi campamento está a medio día de camino», dijo finalmente. «Puedes descansar allí, curar tu herida. Cuando te sientas más fuerte te guiaré al fuerte del soldado». Tomás la miró con incredulidad. «¿Por qué nos ayudarías?» Ayanna guardó silencio un largo rato, observando a un buitre sobrevolando. «Me llamo Ayanna», dijo finalmente. «Significa flor eterna. Mi madre lo eligió porque esperaba que siempre encontrara motivos para florecer, incluso en las estaciones más duras». Volvió su mirada sombría hacia él. «¿Cómo te llamas, hombre herido?» «Thomas Brennan. Estos son mis hijos: Rebecca, Grace, Johnny, Jamie y el bebé Samuel». Ayanna saludó a cada niño por turno, anotando sus nombres. «Recogeremos lo que quede y luego nos iremos de este lugar de muerte. Los pequeños no deberían ver más de lo que ya ven». Como para enfatizar su punto, un coyote aulló a lo lejos y otro respondió. Avanzaron lentamente por el paisaje desértico, con Thomas apoyándose pesadamente en una muleta improvisada mientras Ayanna observaba el paisaje. Había rescatado lo que pudo de la caravana: unos cuantos barriles de agua, algunos alimentos secos, mantas y municiones. No era mucho, pero tendría que bastar. Los niños caminaban en un grupo compacto. Rebecca cargaba a Samuel cuando se ponía inquieto. Los gemelos permanecían cerca de su padre, mientras que Grace parecía fascinada con su guía apache a pesar de su miedo. De vez en cuando, la niña susurraba preguntas. «¿De verdad nos va a ayudar, papá?», preguntó Johnny durante uno de sus breves descansos. Thomas observó a Ayanna arrodillada junto a una roca lejana, estudiando huellas que solo ella podía leer. «Creo que sí, hijo. Espero que sí. Mamá siempre decía que los indios eran salvajes», susurró Grace. «Tu madre tenía miedo», respondió Thomas con cautela. «A veces el miedo nos hace decir cosas que no son ciertas». Ayanna regresó con expresión sombría. «Tenemos compañía», anunció. «3 jinetes nos siguen el rastro». Thomas sintió un escalofrío. «¿Los bandidos? Quizás. O quizás hombres que se enteraron de la masacre y vinieron a buscar algo que robar. De entre los muertos», revisó su rifle. «De cualquier manera, no tienen buenas intenciones. ¿Qué hacemos?» Ayanna miró a los niños exhaustos, luego al terreno rocoso que se extendía frente a ellos. «Hay un cañón oculto no muy lejos de aquí. Podemos perderlos allí, pero debemos actuar con rapidez». Las siguientes 2 horas pusieron a prueba la resistencia de todos.
Thomas contuvo un gemido de dolor al reabrirse la herida. Los niños tropezaron con rocas y se abrieron paso a través de la maleza espinosa, con la ropa rasgada y las caras arañadas. Pero Ayanna los guió con determinación, encontrando senderos donde parecía no haber ninguno, leyendo el terreno como si fuera una página de un libro. Finalmente, los condujo a través de lo que parecía una pared de roca sólida, una ilusión óptica creada por la superposición de dos paredes del cañón. En su interior se extendía un valle oculto, no más grande que una pequeña granja, con un manantial que brotaba de las rocas calizas y suficiente hierba para albergar a algunos ciervos. Descansaremos aquí esta noche, declaró Ayanna. Mañana llegaremos a mi gente. Capítulo 5. Historias a la luz del fuego. Esa noche, mientras Thomas dormía a ratos, y los niños pequeños dormitaban alrededor de una pequeña fogata cuidadosamente disimulada, Rebecca se encontró sentada frente a Ayanna. La mujer apache estaba trabajando en algo, tejiendo hierba en lo que parecía una pequeña cesta. No tienes que ayudarnos, dijo Rebecca en voz baja. Las manos de Ayanna no paraban de trabajar. No, no tengo que hacerlo. Entonces, ¿por qué? La mujer guardó silencio tanto tiempo que Rebecca creyó que no respondería. Entonces Ayanna empezó a hablar, con voz suave a la luz del fuego. Hace 7 veranos tuve una hija, era de tu edad, quizás un poco menor, cabello como el ala de un cuervo, ojos como los míos. Podía seguir el rastro de una mariposa por la piedra y tocar música con una flauta de caña. Rebecca se inclinó hacia adelante, percibiendo la importancia de lo que oía. Unos soldados llegaron a nuestro campamento una mañana de invierno. Dijeron que habíamos robado ganado y matado colonos. No era cierto, pero la verdad no les importaba. En la lucha que siguió, mi hija, a Ayanna se le quebró la voz. La bala de un soldado la alcanzó cuando intentaba alcanzarme. Lo siento, susurró Rebecca. El soldado que la mató tenía, quizá la edad de tu padre. Tenía una mirada bondadosa. Lo recuerdo con claridad. Después de la batalla, lo encontré agonizando por sus heridas. Podría haberlo dejado morir. Debería haberlo dejado morir. En cambio, le di agua y le vendé las heridas. Sobrevivió. Ayanna levantó la cesta terminada, examinando su trabajo. Más tarde, supe que tenía 4 hijos y una esposa que esperaba su regreso a casa. Al salvarle la vida, también salvé la de ellos. ¿Te arrepientes? La mujer apache la miraba a los ojos, todos los días y nunca. Rebecca reflexionó sobre esta contradicción. No lo entiendo. Lo entenderás, niña. Cuando seas mayor y el mundo haya puesto a prueba tu corazón, lo harás. Ayanna dejó la canasta a un lado y tomó otro manojo de hierba. Háblame de tu madre. Así lo hizo Rebecca, compartiendo recuerdos de las manos suaves y la cálida risa de Martha Brennan. Su manera de hacer que incluso sus pobres comidas supieran a banquete. Mientras hablaba, empezó a comprender algo sobre la mujer frente a ella, que ayudarlas no era solo un acto de misericordia, sino una forma de honrar la memoria de su propia hija. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. La fiebre de Thomas había bajado durante la noche, pero seguía débil. El bebé Samuel había desarrollado una tos que preocupaba a todos, y cuando Ayanna exploró su rastro, encontró señales de que sus perseguidores aún los seguían. Debemos llegar a mi gente, hoy, anunció. Puedes viajar. Thomas asintió con tristeza, aunque Rebecca podía ver el esfuerzo que le costaba. Levantaron el campamento rápidamente, sin dejar rastro de su presencia, salvo la hierba removida alrededor del manantial. El viaje al campamento apache los llevó a través de un terreno cada vez más accidentado. Ayanna se movía con soltura, pero a la familia le costaba seguirles el ritmo. Se encontraba constantemente mirando hacia atrás, comparando su progreso con el peligro que los acechaba. Finalmente, al final de la tarde, coronaron una cresta y miraron hacia abajo, a un valle oculto donde el humo se elevaba desde varias viviendas tradicionales, apaches, hechas de matorrales y pieles. Los niños jugaban cerca de un arroyo mientras las mujeres trabajaban en diversas tareas.
Los hombres se sentaban en consejos cerca de la estructura más grande. Quédense cerca de mí, Ayana advirtió. No hablen a menos que se les indique que mantengan sus manos visibles en todo momento. Descendieron al campamento como figuras de un sueño febril. El hombre blanco herido, sus 5 hijos, y la mujer apache que había elegido para salvarlos. Las conversaciones se interrumpieron. Los niños se quedaron mirando. Los guerreros buscaron sus armas. Un hombre mayor, con mechas plateadas en su cabello negro, se levantó del círculo del consejo. Cuando habló, lo hizo en apache rápido, con un tono agudo y lleno de preguntas. Ayana respondió en el mismo idioma, con voz tranquila pero firme. El intercambio continuó durante varios minutos, mientras la familia Brennan permanecía en un incómodo silencio. Finalmente, el hombre mayor cambió al inglés. Soy Cochise, líder de guerra de este pueblo. Ayana me dice que son sobrevivientes de un ataque de bandidos blancos. Thomas recuperó la voz. Sí, señor. Mataron a todos los demás. A mi esposa. Se detuvo, incapaz de continuar. Cochise los estudió con ojos que parecían verlo todo, y ahora buscan refugio entre aquellos a quienes llamarían sus enemigos. No los considero mis enemigos, dijo Thomas con cautela. Son del pueblo de Ayana. Ella nos salvó la vida. Ayana tiene un corazón generoso, respondió Cochise, aunque su tono sugería que no era del todo un cumplido. A veces demasiado generoso. Volvió a hablar en apache con una mujer que estaba cerca, dando órdenes claramente. Ella asintió y se acercó a la familia, indicándoles que la siguieran. Recibirán comida y refugio, le dijo Cochise a Thomas. Cuando tengas fuerzas para viajar, hablaremos de lo que viene después. Las siguientes semanas transcurrieron como un sueño extraño. La familia Brennan se encontró viviendo en un mundo completamente ajeno a todo lo que conocían, pero sorprendentemente acogedor una vez que se desvanecieron las sospechas iniciales. La herida de Thomas sanó limpiamente bajo el cuidado de la curandera apache, una figura ancestral llamada Abuela Araña, quien parecía conocer remedios para dolencias de las que él nunca había oído hablar. La tos de Samuel desapareció tras unas cuantas dosis de té de plantas del desierto. Los niños mayores se adaptaron con la resiliencia de la juventud, aprendiendo nuevos juegos de los jóvenes apaches y aprendiendo palabras dispersas del complejo idioma. Rebecca demostró ser especialmente hábil. Su inteligencia natural y la paciencia de Ayana, combinadas con la enseñanza, le proporcionaron un conocimiento básico de las costumbres y el idioma apaches. Aprendió a ayudar en las labores tradicionales de las mujeres, recolectar plantas, preparar la comida y tejer cestas. A cambio, les enseñó a algunos niños apaches palabras sencillas en inglés y les mostró juegos de su propia cultura. Los gemelos, Johnny y Jamie, se fascinaron con las técnicas de caza apaches. Bajo la atenta mirada de jóvenes guerreros no mucho mayores que ellos, aprendieron a rastrear animales, a moverse silenciosamente entre la maleza y a leer las historias escritas en ramas rotas y piedras sueltas. Grace, siempre la más sensible de los niños, pasaba el tiempo con los mayores, escuchando historias contadas a la luz del fuego al anochecer. Aunque entendía quizás una de cada 10 palabras, parecía captar los significados más profundos, las historias de valentía y pérdida, la conexión entre todos los seres vivos, la responsabilidad que cada persona tenía con su comunidad. El propio Thomas tuvo dificultades, sobre todo con la adaptación. Sus habilidades prácticas, carpintería, agricultura, herrería básica, tenían poca aplicación en la sociedad apache. Se sentía inútil, dependiente de personas que tenían todas las razones para despreciarlo. Pero poco a poco encontró maneras de contribuir. Su conocimiento de las costumbres de los hombres blancos resultó valioso al planificar incursiones en trenes de suministros del ejército. Su carácter meticuloso y su atención al detalle lo hicieron útil en el mantenimiento de armas y equipo. Más importante aún, comenzó a comprender la compleja red de relaciones que mantenía unida a la sociedad apache, las leyes no escritas que regían el comportamiento
la profunda espiritualidad que veía lo sagrado en cada aspecto de la vida cotidiana. Con la llegada del otoño, se produjeron cambios sutiles en la actitud del campamento hacia la familia Brennan. Lo que comenzó como una tolerancia a regañadientes se convirtió en algo parecido a la aceptación. Thomas se vio incluido en las conversaciones sobre la seguridad del campamento y la recolección de suministros. Los niños ya no eran extraños, sino simplemente parte de la gran familia de la comunidad. Ayanna observó estos cambios con sentimientos encontrados. Se había encariñado con la familia que había salvado, en particular con Rebecca, quien le recordaba con tanto dolor a su hija perdida, pero también sabía que esta situación no podía durar para siempre. Tarde o temprano, habría que tomar decisiones. Esa decisión llegó una fresca mañana de octubre, cuando los exploradores informaron de la llegada de una patrulla de caballería. 20 soldados, liderados por un teniente que portaba una bandera blanca, solicitaban parlamentar con Cochise. El líder guerrero convocó un consejo. Thomas se sorprendió. Verse invitado a participar era una señal de lo mucho que había llegado a ser apreciado por los apaches. «Vienen a negociar tu regreso», anunció Cochise sin preámbulos. «Ha llegado al fuerte de los soldados la noticia de que sobreviviste a la masacre. Ofrecen bienes, caballos y un pasaje seguro a California a cambio de tu familia, Thomas». Miró a su alrededor el círculo de rostros, algunos amistosos, otros neutrales y algunos aún abiertamente hostiles. «¿Qué crees que debo hacer que no nos corresponde decidir?», respondió Cochise. «No eres nuestro prisionero. Eres libre de elegir tu camino». ¿Regresaría con su gente y quizás traería problemas a quienes lo habían protegido? ¿Honraría la confianza depositada en él, o la gratitud sería más débil que la lealtad racial? Esa noche, reunió a sus hijos alrededor de la pequeña fogata para hablar de la situación. «Podríamos ir a California como habíamos planeado», dijo Rebecca, aunque su voz carecía de entusiasmo. «O podríamos quedarnos aquí», añadió Grace en voz baja. «Me gusta aquí». Los gemelos intercambiaron miradas. «Los chicos apaches dijeron que nos enseñarían a hacer arcos de verdad», ofreció Johnny. Thomas observó a cada uno de sus hijos, observando los cambios que habían provocado las semanas. Estaban más morenos por el sol y el clima, más delgados por el activo estilo de vida apache, más seguros y autosuficientes que nunca. Pero más que eso, parecían verdaderamente contentos por primera vez desde la muerte de Martha. «¿Y tú, Becky?», le preguntó a su hija mayor. «Ya tienes edad para opinar». Rebecca guardó silencio un buen rato, mirando fijamente el fuego. «Extraño muchísimo a mamá», dijo finalmente, «pero creo que ella querría que estuviéramos donde pudiéramos ser felices, donde pudiéramos ser útiles y donde la gente se preocupara por nosotros». «Los soldados no nos dejarán quedarnos», señaló Thomas. «Habrá preguntas, informes que escribir. Algunos en el este no lo entenderán. De todas formas, algunos en el este nunca nos entendieron», respondió Rebecca con sorprendente sabiduría. «Siempre fuimos demasiado pobres, demasiado rudos para la sociedad». Tomás sonrió al oír eso. Su hija había heredado la sabiduría práctica de su madre, junto con su buen corazón. A la mañana siguiente, Thomas salió a recibir a la patrulla de caballería. El teniente Morrison era un joven de unos 25 años, con el porte de alguien que intentaba hacer honor a la autoridad de su uniforme. Su alivio al verlo con vida fue genuino. «Señor Brennan, gracias a Dios que usted y sus hijos sobrevivieron». Cuando encontramos el lugar de la masacre, el teniente negó con la cabeza. «Llevamos semanas buscando». «Agradezco su preocupación, teniente. Tenemos provisiones, caballos y todo lo necesario para continuar su viaje a California. El ejército le proporcionará escolta para garantizar su seguridad». Thomas asintió lentamente. «Qué generoso. ¿Le importa si le pregunto qué lo trajo hasta aquí? El territorio apache no es precisamente un paseo de domingo». La expresión de Morrison se tornó incómoda. «Bueno, ha habido informes, historias sobre cautivos blancos retenidos por hostiles. Algunos estaban preocupados por su situación. Mi situación, vivir entre salvajes, señor,
no es natural. Hay preocupación por lo que podría haberle sucedido a usted, a sus hijos, lo que podría haber sido obligado a hacer o decir. Thomas sintió un arrebato de ira al oír la palabra salvajes, pero mantuvo la voz serena. Nadie nos obligó a hacer nada, teniente. Los apaches nos salvaron la vida cuando podrían habernos dejado morir. Por supuesto, señor. Pero ya sabe cómo se ve. Una familia blanca viviendo con indígenas. Hay quienes se preguntan si tal acuerdo no sería corruptor. La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición. Thomas pensó en sus hijos aprendiendo historias apaches, jugando juegos apaches, hablando palabras apaches. ¿Se estaban corrompiendo o simplemente estaban aprendiendo a ser humanos en un sentido más amplio? Necesito pensar en esto, dijo Thomas finalmente. Morrison pareció sorprendido. ¿Pensar en qué, señor? Seguramente quiere volver a la civilización. Esto es civilización, teniente, solo que de una manera diferente a la que estás acostumbrado. Esa tarde, Thomas buscó a Ayana. La encontró sentada junto al arroyo que atravesaba el campamento, observando el agua fluir sobre las piedras lisas. El soldado quiere que nos vayamos, dijo, sentándose a su lado. Lo sé, si nos quedamos, traeremos problemas a tu gente. Vendrán más soldados haciendo preguntas y exigencias. Ayana asintió. Es cierto. Pero si nos vamos, Thomas se esforzaba por encontrar las palabras. Si nos vamos, volveremos a ser extraños. Forasteros buscando un lugar que quizá no exista. Se quedaron sentados en silencio un rato, observando un halcón que volaba en círculos sobre sus cabezas. Finalmente, Ayana habló. Cuando era pequeño, mi abuela me contó una historia sobre una semilla que cayó lejos de su árbol madre. No podía crecer en la tierra dura donde cayó, así que una mujer bondadosa lo recogió y lo plantó en su jardín. La semilla se convirtió en un hermoso árbol, pero era diferente a los demás del jardín. Algunos decían que no pertenecía a ese lugar, otros decían que embellecía el jardín porque era diferente. Miró a Thomas directamente. La cuestión no es si perteneces aquí o allá. La cuestión es dónde puedes crecer, dónde tus hijos pueden prosperar, dónde puedes devolver tanto como recibes. Thomas lo entendió. No se trataba de raza, cultura, ni de lo que pensaran los demás. Se trataba de encontrar un hogar en el sentido más profundo, un lugar donde el amor y el respeto pudieran florecer a pesar de las diferencias. La decisión sorprendió a todos, incluso al propio Thomas. Haremos con usted, teniente, le dijo a Morrison a la mañana siguiente, pero no a California. Señor, volvemos a Tucson. Hay trabajo que hacer allí. Morrison parecía desconcertado. ¿Qué clase de trabajo? Thomas miró hacia el campamento apache, donde sus hijos se despedían con dificultad de los amigos que habían hecho, de esos que construyen puentes en lugar de muros, despedidas de los amigos que habían hecho, de esos que construyen puentes en lugar de muros. El viaje de regreso a Tucson duró 5 días. En el camino, Thomas explicó su plan a sus hijos. Se asentarían en el pueblo en crecimiento, pero no para ocultar su experiencia entre los apaches. En cambio, usarían lo aprendido para ayudar a otros a comprender que las guerras indígenas no tenían por qué ser una historia de destrucción mutua. ¿Quieres decir que seremos como maestros?, preguntó Grace. En cierto modo, vamos a demostrarle a la gente que los apaches y los blancos pueden vivir juntos, trabajar juntos, tal vez incluso aprender unos de otros. Rebecca pareció pensativa. No será fácil. Mucha gente no querrá escuchar lo que tenemos que decir. Tu mamá siempre decía que los trabajos más difíciles solían ser los más importantes, respondió Thomas. En Tucson encontraron un pueblo repleto de rumores sobre su supervivencia y rescate. Algunos los consideraban héroes. Otros murmuraban que sus captores los habían convertido y que no se podía confiar en ellos. Thomas ignoró ambos extremos y discretamente se dedicó a forjar su nueva vida. Abrió una pequeña tienda de abarrotes, pero no una cualquiera. Además de los suministros habituales, se abasteció de artículos apaches, como cestas, cerámica y mantas,
que compraba directamente a la banda de Cochise y a otros grupos pacíficos. Contrató al sobrino de Ayana, un joven llamado Nalnish, quien había aprendido algo de inglés y podía servir de traductor para los clientes apaches. El arreglo generó sorpresa y quejas ocasionales, pero también atrajo a clientes curiosos que nunca habían visto de cerca la auténtica artesanía india. Thomas se aseguró de que cada compra contara una historia. ¿Quién había fabricado la pieza? ¿Para qué se utilizaba? ¿Y qué habilidades se requerían para crearla? Rebecca demostró ser especialmente talentosa para este puente cultural. Ya con 15 años y una madurez indescriptible, comenzó a enseñar el idioma y las costumbres apaches a los habitantes interesados del pueblo, a la vez que ayudaba a los visitantes apaches a desenvolverse en las complejidades de la sociedad blanca. El primer año en Tucson trajo consigo sus dificultades. Algunos clientes se negaban a comprar en una tienda que trataba con indígenas. Amenazas anónimas aparecían bajo la puerta. En una época les lanzaban piedras a las ventanas. Pero por cada persona que se oponía a lo que hacían, otra parecía genuinamente interesada en aprender. Las familias mexicanas, en particular, apreciaban la mezcla cultural. Muchas tenían antepasados apaches o habían convivido con diversas tribus durante generaciones. El doctor Martínez, el único médico del pueblo, se interesó especialmente en los conocimientos médicos apaches. Gracias a los contactos de Thomas, aprendió sobre plantas del desierto y remedios tradicionales que resultaron extraordinariamente eficaces para ciertas dolencias. El padre O'Brien, el sacerdote irlandés que servía a la pequeña comunidad católica de Tucson, vio paralelismos teológicos entre las creencias espirituales apaches y las enseñanzas cristianas. Comenzó a incorporar algunos conceptos apaches de conexión con la naturaleza en sus sermones, con reacciones diversas, pero generalmente positivas. Y lo más importante, el trabajo de Thomas empezó a dar frutos prácticos. Cuando surgieron conflictos entre las bandas apaches y los colonos blancos, ambas partes recurrieron cada vez más a él como mediador, alguien que comprendía ambas culturas y en quien ambas podían confiar. Los niños prosperaron en sus nuevos roles como embajadores culturales. Los gemelos, ahora de 11 años, sirvieron como guías informales para los viajeros que pasaban por territorio apache. Su conocimiento de las costumbres y el idioma locales ayudó a prevenir malentendidos que, de otro modo, podrían haber desembocado en violencia. Grace, siempre atraída por las historias, comenzó a recopilar y escribir leyendas e historias apaches que, de otro modo, podrían haberse perdido a medida que el estilo de vida tradicional se veía sometido a una creciente presión. El bebé Samuel, ya un niño pequeño, creció bilingüe y bicultural, de una forma que parecía tan natural como respirar. Jugaba con la misma alegría con niños apaches y blancos, cambiando de idioma sin pensarlo. 2 años después de su rescate, Thomas recibió una visita inesperada. Ayana apareció en su tienda una mañana, justo cuando abría, con el mismo aspecto que el día que los encontró en el Cañón del Diablo. «Estás gordo y blando, hombre blanco», dijo con una leve sonrisa. Thomas rió, mirando su cintura ligeramente ensanchada. «La prosperidad me sienta bien. Tú también te ves bien». Hablaron durante horas, poniéndose al día con las noticias del campamento, el progreso de los niños, los pequeños éxitos y fracasos de Thomas en su intento de construir puentes. Finalmente, Ayana se puso seria. «Cochise se está muriendo», dijo en voz baja. Thomas sintió una punzada de genuino dolor. El líder guerrero se había convertido en algo más que el hombre que les había dado refugio. Se había convertido en un amigo, alguien a quien Thomas respetaba profundamente. «Lo siento. ¿Hay algo? ¿Quiere verte? ¿Ver a los niños?» Dice que quiere entender qué crece de las semillas que dejó plantar. El viaje al campamento apache se sintió como una peregrinación. Thomas cerró su tienda temporalmente, se encargó de sus asuntos comerciales y subió a su familia a una carreta para la caminata a las montañas. Encontraron a Cochise muy cambiado, más delgado, más débil, pero aún con la inteligencia aguda y la serena dignidad que habían impresionado a Thomas.
desde su primer encuentro. Lo has hecho bien, le dijo el anciano líder guerrero a Thomas mientras se sentaban junto a su wiki. Los informes que nos llegan hablan de paz donde había ira, de comprensión donde había miedo. Tuve buenos maestros, respondió Thomas. Cochise sonrió. Quizás, pero enseñar no sirve de nada si el alumno no aprende. Miró hacia donde los niños jugaban con jóvenes apaches, como si no hubiera pasado el tiempo desde su última visita. Son fuertes, sus pequeños, harán grandes cosas. ¿Qué será de tu gente cuando te vayas? Pequeños, harán grandes cosas. ¿Qué será de tu gente cuando te vayas? Thomas preguntó en voz baja. Cochise guardó silencio un largo momento. El cambio llega, lo queramos o no. La persona sabia aprende a doblegarse con el viento en lugar de romperse contra él. Tus hijos, mis hijos, son la doblez. Son la forma en que nuestros dos pueblos sobreviven. Esa noche, hubo historias y canciones alrededor de la fogata. Thomas escuchó a Rebecca traducir para sus hermanos menores. Vio a los gemelos demostrar las habilidades de rastreo que habían aprendido de los niños apaches. Sonrió mientras Grace añadía sus propios adornos a las leyendas antiguas. Al amanecer, Cochise llamó a Thomas aparte para conversar en privado. Al amanecer, Cochise llamó a Thomas aparte para conversar en privado. Tengo una petición, dijo el anciano. Cuando muera, mi gente se dispersará. Algunos irán a la reserva. Otros seguirán luchando hasta que ellos también mueran. Pero hay algunos, los jóvenes, los que comprenden que las viejas costumbres por sí solas no pueden sobrevivir. Necesitarán guía, Thomas. Esperó, presintiendo la importancia de lo que se avecinaba. Ayanna los liderará. Tiene la sabiduría y el respeto del pueblo, pero necesitará aliados en el mundo blanco, personas que puedan hablar por ella cuando las palabras valgan más que las armas. ¿Quieres que la ayude? Quiero que seas el puente que ya has demostrado ser, porque ambos son hijos del pueblo. Thomas miró al otro lado del campamento, hacia donde Ayanna le enseñaba a Rebecca a preparar medicina tradicional con plantas del desierto. Haré todo lo que pueda. Cochise asintió lentamente. Entonces, nuestros dos pueblos podrían tener un futuro. En 1891, Thomas Brennan se presentó ante una multitud en la ópera de Tucson, preparándose para dirigirse a la Convención Territorial sobre Asuntos Indígenas. A sus 52 años, se había convertido en una de las voces más respetadas de Arizona en materia de relaciones con los apaches blancos. Su cabello estaba veteado de canas, su rostro curtido por décadas de sol desértico, pero sus ojos aún reflejaban la determinación que lo había sostenido durante aquel terrible día en el Cañón del Diablo 20 años antes. Detrás de él, en el escenario, se sentaban otros oradores, funcionarios gubernamentales, militares y empresarios. Pero en la primera fila del público veía rostros que le importaban más que cualquiera de esas voces oficiales. Rebecca, ahora de 32 años y casada con el hijo mayor del doctor Martínez, se había convertido en maestra especializada en la educación de niños de familias mixtas apaches mexicanas. Sus propios hijos hablaban 3 idiomas con fluidez y eran un ejemplo vivo de lo que podía lograr la cooperación cultural. Los gemelos, Johnny y Jamie, habían establecido un exitoso servicio de guías que ayudaba a los viajeros a navegar con seguridad por el territorio apache. Su reputación de imparcialidad y sus conexiones en ambas comunidades los habían convertido en hombres ricos según los estándares de la frontera. Grace se había casado con Nalnesh, sobrino de Ayanna, en una ceremonia que combinaba tradiciones apaches y cristianas. Había escrito varios libros que preservaban historias apaches y, como resultado, se había convertido en una celebridad local. Samuel, que ahora tenía 23 años, trabajaba como intérprete para el gobierno territorial. Su singular origen y su dominio absoluto del apache lo habían convertido en un personaje invaluable en las negociaciones de tratados. Y en la tercera fila, con el cabello ahora canoso, pero su porte aún orgulloso, estaba sentada Ayanna. De hecho, ella había guiado a su pueblo en la transición de las bandas nómadas a la vida en reservas. Utilizando sus conexiones con Thomas y otros,
para conseguir un trato mejor que el que recibían muchos grupos apaches. Nunca se casó, dedicando su vida a la supervivencia y adaptación de su pueblo. Thomas comenzó su discurso con las palabras que se habían convertido en su frase distintiva. Hace 20 años, mi familia y yo aprendimos que la civilización no es un lugar ni un pueblo, es una elección. La elección de brindar misericordia cuando la venganza sería más fácil. La elección de construir puentes cuando los muros serían más seguros. La elección de ver la humanidad en quienes son diferentes a nosotros. Continuó describiendo sus propuestas para programas educativos apaches, proyectos de desarrollo económico que beneficiarían a ambas comunidades, y protecciones legales que preservarían los derechos apaches, a la vez que fomentarían la integración en la sociedad territorial. Pero mientras hablaba, su mente se remontó a aquella mañana en el Cañón del Diablo, cuando una mujer apache miró a 6 desconocidos y eligió la misericordia sobre la justicia, la esperanza sobre el odio. Esa decisión se había extendido a lo largo de los años, tocando cientos de vidas, cambiando el curso de la historia de maneras pequeñas y grandes. Había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando las culturas chocaban y se derramaba sangre, las personas aún podían elegir escribir una historia diferente. Cuando los aplausos finalmente cesaron, Thomas abandonó el escenario y se dirigió directamente hacia Ayanna. Se abrazaron brevemente, una vieja amistad que había resistido décadas de cambio. Tu hija estaría orgullosa, dijo en voz baja. Ayanna sonrió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Al igual que tú, Martha, creo que todavía nos cuidan. Ven lo que creció de las semillas de su sacrificio. Afuera de la ópera, las familias Brennan y Apache se reunieron para comer en el restaurante del hotel, un lugar que habría sido impensable 20 años antes, pero que ahora parecía perfectamente natural para la mayoría de los residentes de Tucson. Mientras comían, conversaban y reían juntos, Thomas reflexionó sobre los extraños giros del destino los habían traído a todos a este momento. La masacre de una caravana se había convertido en el comienzo de la comprensión. Un encuentro casual con un enemigo se había convertido en una amistad para toda la vida. El peor día de su vida, de alguna manera, lo había llevado al mayor propósito de su vida. Pensó en las palabras de Cochise sobre ceder ante el viento en lugar de romperse contra él. Ambos pueblos se habían doblegado, ambos se habían adaptado. Ambos habían encontrado maneras de preservar lo más importante, a la vez que aceptaban el cambio necesario. El trabajo no estaba terminado, nunca lo estaría realmente. Siempre habría quienes, en ambos bandos, preferirían los viejos odios a las nuevas posibilidades. Pero al observar la mezcla de rostros reunidos, a los niños que se movían fluidamente entre mundos, a las amistades que trascendían raza y cultura, Thomas supo que algo hermoso se había forjado a partir de la tragedia. Más tarde esa noche, mientras las familias se preparaban para regresar a sus hogares, Ayanna apartó a Thomas por última vez. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si simplemente hubiera seguido caminando esa mañana?, preguntó. Si los hubiera dejado a ustedes dos, en el desierto, como lo habría hecho tanta gente de mi pueblo. Thomas consideró la pregunta seriamente. A veces lo pienso, pero luego recuerdo que no seguiste caminando. Elegiste diferente, y esa decisión lo cambió todo. Ayanna asintió lentamente. Mi abuela solía decir que todos tenemos momentos en los que podemos elegir ser la persona que queremos ser, o la persona que nuestro dolor nos dice que seamos. Esa mañana en el Cañón del Diablo fue mi momento. Y elegiste ser Flor Eterna, dijo Thomas, usando la traducción al inglés de su nombre. Elegiste florecer incluso en la época más dura. Al separarse esa noche, Thomas sintió una profunda sensación de plenitud. La historia que había comenzado con disparos y muerte se había convertido en algo completamente distinto, un testimonio del poder de la decisión individual para superar el odio histórico, una prueba de que la misericordia podía triunfar sobre la venganza cuando las personas tenían el coraje de dar el primer paso difícil. Tras ellos, las luces de Tucson brillaban contra las estrellas del desierto.
iluminando una comunidad que había aprendido a honrar tanto su herencia apache como su herencia europea. Les esperaban nuevos desafíos, nuevas oportunidades para elegir la esperanza sobre el miedo, la comprensión sobre la ignorancia. La historia terminaba, pero también apenas comenzaba, y en esa paradoja residía la verdadera lección de aquella mañana lejana, cuando una mujer apache salvó a un viudo y a sus 5 hijos, cambiando para siempre la definición de lo que significaba ser salvado.